aquí. Espero que podamos colmar las expectativas de ustedes. Lo primero es el tema del rol de la familia, que me parece a mí que es algo sumamente importante en este tiempo, porque hay algunas, ¿no es cierto?, dificultades. Capaz que si se pueden apagar estas luces para que se vean mejor el texto. Hay algunas dificultades en este momento porque estamos en un cambio cultural muy grande, ¿no es cierto? Y entonces nosotros tenemos que empezar a pensar bien qué significa rol. Bueno, ahí dice, rol es el lugar que ocupa una persona dentro de una obra de teatro, por ejemplo, o de una organización. Se denomina roles de la familia el papel que debe desempeñar cada uno de los miembros de la familia en orden al bien común, y los roles están establecidos o bien por la naturaleza de las cosas, o bien por el que genera o crea la institución o la obra. ¿Se entiende lo que significa un rol, no es cierto? Nosotros escuchamos muchas veces ese término y tenemos que identificar bien a qué se refiere para no equivocarnos, porque muchas veces nosotros podemos verdaderamente equivocarnos. Por ejemplo, dice, dentro de una obra de teatro es el dramaturgo el que establece los roles según la idea que quiere expresar mediante la representación de la obra. En una empresa es el dueño de la empresa, el que constituye la empresa, el que dice, vos vas a hacer tal cosa, tenés que hacer tal cosa, vos tenés que hacer tal otra, no podés meterte en el papel del otro porque es importante que vos hagas bien tal cosa, nada más. Si vos haces tal cosa bien, las cosas van a andar bien. Y si te metés en el papel del otro, vas a arruinar el trabajo que corresponde. Bueno, eso mismo sucede en la familia. El problema está en que a veces escuchamos tantas cosas de afuera que podemos llegar a confundirnos, ¿no? Por ejemplo, respecto a qué es la familia hoy día, hay mucha confusión respecto a ese tema. ¿Qué es la familia? Nos presentan modelos distintos y de los modelos distintos surgen roles distintos de lo que se ha pensado. Por eso nosotros, cuando vemos, por ejemplo, un paradigma, se dice así, o una comparación, eso es lo que quiere decir paradigma. Paradigma quiere decir, viene de una palabra griega, ¿no es cierto?, que quiere decir un modelo con el cual nosotros nos comparamos, o sea, nos ponemos ejemplo para ver si esto corresponde o no. Entonces, van surgiendo distintos paradigmas en el mundo, como por ejemplo esto que les llaman familias, y propiamente son familias de algún modo, pero no es la familia como la pensó muchas veces nuestro Señor. Porque si uno dice, bueno, familia monoparental, bueno, es una realidad. Es una realidad tener, por ejemplo, únicamente a papá o a mamá solos y con el cual yo me crío, es una realidad que yo no puedo renunciar, renegar de eso. Yo me he criado, soy hijo, ¿no es cierto?, de una mamá soltera, por ejemplo, que es muy común, porque se van dando distintas circunstancias. Yo no puedo renegar a eso, yo nací así, tengo que aprender a vivir, pero lógicamente, para hablar la verdad, nosotros tenemos que entender que no es lo mismo que tener a papá y a mamá, porque de hecho, uno necesita de papá y de mamá. ¿Por qué? Porque papá y mamá, como vamos a ver, tienen cada uno su propio rol que cumplir. Y entonces uno se ve muchas veces, ¿no es cierto?, un joven que tiene sus dificultades porque justamente ha nacido en una familia monoparental, nada más. Ahora yo tengo que acusar a la madre por eso, no, o sea, también tengo que apoyarla, pero tenemos que ver después, no lo vamos a poder ver en esta charla, qué tendría que hacer la mamá para que su hijo crezca del mejor modo posible. Porque ese hijo necesita de la imagen del papá y de la mamá. Y si no está el papá, bueno, hay otras figuras que pueden llegar a reemplazar o a cumplir el rol del papá, ¿no? Como puede ser, muchas veces acá se da el abuelo, ¿no?, o una abuela firme, ¿no es cierto?, o una mamá bien firme, un tío, ¿no es cierto?, bien firme, que está ahí presente. Bueno, habrá que ir buscando, pero el rol es importante en ese sentido.
familias monoparentales, familias ensambladas. Lamentablemente, hoy día uno encuentra una persona decir, bueno, este es mi hijo del tercer compromiso que he tenido. Entonces son dificultades que hay, concretamente, ¿no? ¿No les parece? ¿Y este de quién es? O por ejemplo, estoy viviendo, ¿no es cierto?, con mi tercer compromiso y tengo los hijos de otros compromisos anteriores. Son dificultades muy serias. Y si nosotros queremos solucionar los problemas, tenemos que mirar los problemas de frente. Es como, por ejemplo, a mí me decía una vez un médico, dice, yo decía, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo se presentan los pacientes? Y a veces es muy difícil, dice, porque no te cuentan todas las cosas porque tienen vergüenza, y entonces te dice, doctor, el remedio que usted me dio no me sirve para nada. Y claro, si usted me dijo tal cosa, no me dijo tal otra cosa, no enfrentó el problema. En cambio, cuando usted enfrenta el problema y dice, mire, me pasa esto, por más que sea vergonzoso, porque puede haber alguna enfermedad, ¿no es cierto?, que hiera un poco el pudor, ¿no es cierto? Y entonces, pero lo presento, bueno, el médico podrá decir, bueno, mire, usted tiene tal dificultad, tiene que obrar de tal modo o de tal otro modo. Y entonces, saber las cosas como son es fundamental para poder encarar la vida, si no uno no termina de crecer. O por ejemplo la familia amplia, que sí me parece a mí que es real, porque muchas veces se presentan, y sobre todo acá yo veo esa costumbre de que papá y mamá construyen una casa con varios pisos para que crezcan, ¿no es cierto?, para que ahí vivan después sus hijos cuando se casan, y entonces están, ¿no es cierto?, el primer hijo, el segundo hijo, el tercer hijo con sus propias familias y todo lo demás, una familia amplia. Pero se mezclan las cosas también, ¿no es cierto? O sea, siempre hay situaciones complicadas. Y la familia tradicional, que está marcada, ¿no es cierto?, por papá, mamá, los hijos. Que es una cosa distinta de abuelo y abuela, donde los padres, ¿no es cierto?, tienen que encarar la educación de sus hijos de un modo muy especial. O sea, son distintos modos, distintos modelos que nos presentan. De acuerdo a esos modelos, muchas veces se van presentando distintos roles. Por ejemplo, esto, que me pareció muy interesante, es de la UNICEF, ¿no es cierto? Ustedes saben, ese organismo que depende de las Naciones Unidas, que va planteando el tema de los roles, sobre todo el tema de la paternidad, y va explicando que los hombres, qué es lo que tienen que hacer y todo lo demás. Y por ahí plantea, decir, ser un papá activo, o sea, cumplir el rol que le corresponde, significa que participe del cuidado diario, la crianza y la estimulación de tu hijo o hija, ser corresponsable de la crianza, compartiendo con la mamá las tareas domésticas, cuidados tales como alimentar, vestir, pasear, hacer dormir, jugar, bañar, enseñar a tu hijo o hija. ¿Está bien esto? ¿Qué les parece a ustedes? A ver qué dicen las mujeres, seguramente me van a decir qué cosa. Está perfecto, o sea, tienen que hacer ese papel los papás, ¿no? Cambiar los pañales, lavar las cosas, lavar a los niños y todo lo demás. Pero estos roles, que este es el tema complejo, estos roles que está planteando acá, responde ¿a qué? A un paradigma determinado. ¿Se entiende? Habría que ver si esto corresponde a la naturaleza de las cosas. O sea, cómo Dios lo pensó. Y a eso vamos a intentar ir, porque un papá, por ejemplo, ¿puede reemplazar a una mamá? Yo creo que no. O sea, yo quiero mucho, he querido mucho a mi papá, pero nadie se podía comparar con mi mamá, sin lugar a dudas. Vamos a ver un pequeño videíto. Sonido. ¿Podés arreglar el audio?
Bueno, es un videíto así para entretenernos un poquito, ¿no? A mí me gusta muchísimo, son propagandas, son muy cortitas, pero que muestran una realidad, ¿no? Un papá bueno que está cumpliendo el rol según la UNICEF, ¿no? Entonces, pero siempre tienen sus dramas, sus dificultades, ¿no? ¿Puedo ahora? Chiquito. Con tu mamá te comunicás mejor, ¿no? Lógicamente es así, ¿o no? Porque la mujer está estructurada de un modo muy especial. O sea, ningún hombre puede reemplazar a la mujer. Por más que yo conozco hombres que han quedado viudos y que han criado muy bien a sus hijos, pero nunca han podido reemplazar a la mamá. ¿Por qué? Porque la mamá tiene un rol, un lugar específico dentro de la casa. Y lo mismo he conocido mujeres que han criado solo a sus hijos y lo han hecho muy bien, pero nunca han podido reemplazar al papá. Esa es la realidad, es lo que nosotros tenemos que entender. Y eso no es porque a nosotros se nos ocurra simplemente. Entonces, hay que tener cuidado porque, claro, hay medias verdades que generan situaciones falsas. Por ejemplo, la ayuda del padre es indispensable, pero la descrita del UNICEF supone una situación ajena a la familia tradicional, según la convicción cristiana. ¿Por qué motivo? Porque implica que la madre no da abasto con sus tareas porque tiene otra fuera de la casa. ¿No es así? Si la madre estuviese en su casa criando a sus hijos, ¿necesitaría que el esposo tuviera que bañar a los hijos? Ese es el problema. Entonces, se ha generado un nuevo estilo de familia y entonces surgen otras cosas que son diversas. ¿Quién es el que tendría que llevar el alimento a la casa y satisfacer todas las necesidades? ¿Quién? El papá. Ese es el tema. Y entonces se han cambiado las cosas y entonces los roles también cambian de algún modo. ¿Se entiende? Pero va en perjuicio ¿de quién? ¿De quién? De los hijos. Esa es la realidad. ¿Y esto de dónde viene? Porque ¿es una cuestión que está impuesta por la naturaleza o puede haber una ideología atrás? Hay ideologías. Por ejemplo, este señor Henry Kissinger, ustedes habrán escuchado nombrar porque es un hombre eterno, creo que vivió como 100 años, con un gran poder en Estados Unidos. En el año 74, escribió un informe para el presidente de los Estados Unidos, miren con este título: Consecuencia del crecimiento mundial de la población para la seguridad de los Estados Unidos y sus intereses de ultramar. Eso está en internet, lo pueden buscar. Esto lo escribió en el 70, pero estuvo secreto hasta el 96 más o menos, que se desclasificó, se dice así, entonces se hizo público el documento. Pero mientras tanto, en todo este documento hay varias normas que plantea, por ejemplo el tema del rol de otros países. Él plantea que el problema serio es lo siguiente. O sea, para resumirlo, ustedes después pueden comprobarlo, lo pueden buscar por internet y pueden comprobarlo, pero dice así: hay países emergentes, es decir, países que están creciendo, países emergentes que tienen muchos recursos no renovables
que los Estados Unidos necesitan. Y si ellos siguen creciendo, se entiende la población, por población, van a utilizar esos recursos que nosotros necesitamos. Y por eso lo mejor que podemos hacer es, ¿qué cosa? Controlar la población de esos países. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Bueno, esa es la realidad. Entonces este señor va a proponer un montón de cosas. Por ejemplo, entre otras, es disminuir el sueldo de los hombres para que las mujeres tengan que salir a trabajar, y con eso se obtiene ¿qué cosa? Que las mujeres no tengan tantos hijos. O por ejemplo, plantear el tema, ¿no es cierto?, de por ejemplo, decir, tenemos que sembrar esta idea, que una familia que tiene pocos hijos tiene mayor bienestar material. Y yo me acuerdo, yo soy más viejo que muchos de ustedes, entonces cuando yo era chico, yo vengo de una familia muy humilde, pero mi mamá, que era una mujer muy emprendedora, cuando recién apareció el televisor, nací antes de que apareciera el televisor, entonces cuando recién apareció el televisor, mi mamá tomó una decisión, éramos muy pobres, pero ella tomó una decisión. Yo tengo 2 hermanos varones mayores que yo, somos 9 hermanos. Y estos 2 hermanos varones le encantaba el fútbol. Entonces mi mamá no quería que fueran al bar a ver los partidos de fútbol. Entonces lo que hizo fue comprar un televisor. Y entonces nosotros lo aprovechábamos. Por ejemplo, veíamos algunos programas. Y había un programa en Argentina, no me di cuenta de ponerle una foto, que se llamaba Los Campanelli. Era una familia típicamente argentina. El papá, un inmigrante italiano, era un italiano, casado con una argentina. Tenían como 10 hijos. Y estaban todos casados y se juntaban los domingos, sí o sí. Y era un lío en la casa porque discutían entre los hermanos, discutían entre todo el mundo. Y sentaban a comer fideos, así una pasta, una mesa larga, todos los hijos de los Campanelli, y discutían hasta que el papá, ¿no es cierto?, el abuelo, se enojaba y golpeaba la mesa. ¡Silencio! ¡La familia unita! Decía, quería que toda la familia estuviera unida y todos le hacían caso y listo. Y la pasábamos muy bien viendo ese programa. Claro, tenían como 10 hijos. Era la familia en Argentina en esa época. Al tiempo, yo no me daba cuenta, más o menos a fines de la década del 70, los modelos de familia en Argentina eran con 2 hijos, nada más. ¿Quién era el que había ideado eso? Este señor, Henry Kissinger, porque así lo planteaba, el hecho de tener familias con muy pocos hijos, y decía, y meterlo por los medios de comunicación. Y entonces nos han presentado un nuevo tipo de familia. Y nos han cambiado los roles. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es muy importante esto, porque uno tiene que comprender de dónde viene este tipo de cosas. Y por eso saber que cuando nosotros a veces planteamos el tema de tener una familia con 1 o 2 hijos, porque decimos nosotros tomamos tal decisión, sí, pero tomamos tal decisión porque hay una influencia de estos personajes, de Henry Kissinger, que ideó otra cosa y que se ha planteado, eso se llama así, ingeniería social. Ellos planean cómo tiene que ser la sociedad. Ellos no quieren que haya muchos peruanos, porque necesitan que haya pocos peruanos para poder, ¿no es cierto?, dominar las cosas. Y entonces nos meten necesidades. Y ese es el problema muy serio que hay. Por eso lo que yo quiero plantear es el tema que tenemos que conocer cómo debemos actuar, pero para eso debemos mirar la misma naturaleza, es decir, lo que Dios creó, cómo lo creó, por qué lo creó así. No es algo antojadizo, sino que es algo real. 3 consideraciones vamos a hacer: los roles establecidos por la naturaleza, los roles que se desprenden de la institución y el lugar que ocupa dentro de la sociedad, los roles que surgen a partir de la enseñanza de Cristo y de su Iglesia. En primer lugar, los roles de la naturaleza, es decir, Dios
Así como un dramaturgo establece los roles de los actores, o el que hace una empresa establece los roles que tienen que desempeñar cada uno de los que trabajan en la empresa, Dios hizo lo mismo, ¿no? Y por eso hizo complementarios, varón y mujer, somos complementarios. Y esto lo tenemos que tener en cuenta. Esto indica que no tenemos la perfección en nosotros solos, pero sí que necesitamos la ayuda del otro para poder lograrlo. En la educación de un hijo también. Una mujer para tener un hijo necesita de la complementariedad del varón y viceversa. Y no únicamente para generarlo, sino también para educarlo. Lo podemos ver en la estructura física. Fíjense ustedes, acá está muy hermosamente planteado. Hay una complementariedad en lo espiritual, en la psicología, en los caracteres sexuales primarios, en los caracteres sexuales secundarios, en los órganos sexuales, en los cromosomas. Somos totalmente distintos. Yo le saco un pelo a alguno de ustedes acá y lo mando a analizar en un laboratorio en Europa, sin decir, dígame, ¿de quién es esto? ¿De qué es esto? Me va a decir, esto es un pelo de una mujer. Porque en cada célula nosotros tenemos una diferencia. Y así está establecido por Dios, no depende de nosotros. Por más que hoy nos quieran enseñar de que uno puede elegir, ¿qué cosa? El sexo o el género, lo plantean desde esa perspectiva. Bueno, nos quieren enseñar eso, pero nosotros sabemos que la naturaleza dice otra cosa. Y que hay una diferencia principal. Hay una estructura ósea distinta. Fíjense hasta en la forma del cuerpo. ¿Qué es lo que vemos acá? ¿Qué es lo que tiene más ancho la mujer? Las caderas, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tiene más ancho el varón? Los hombros. ¿No será por algo que Dios los hizo así? ¿O es de casualidad nomás que surgieron así nomás? ¿No? ¿No será dónde están los órganos sexuales de la mujer? En el interior, ¿no es cierto? ¿Y los órganos sexuales del varón dónde están? En el exterior. ¿Será por casualidad o porque Dios lo quiso así? Ese es el tema, o sea, hay una complementariedad y hay una distinción en funciones. Por ejemplo, en la mujer, por su propia naturaleza y constitución física y sexual, vemos que ella está orientada totalmente al interior. Qué fácil le resulta a una mujer rezar, por ejemplo. Y a nosotros los hombres nos cansa un montón. ¿No es así? Una vez estaba predicando ejercicios espirituales en Argentina y venían un montón de hombres conocidos míos, porque son papás de muchos sacerdotes y todo lo demás, y venían todos afligidos, me decían, no, Raúl, porque somos de la misma edad y todo, no, Raúl, dice, soy una porquería. Disculpen las expresiones, yo soy argentino, por ahí capaz que digo una palabra fuerte, porque no conozco, ¿no es cierto? Soy una porquería, me siento una porquería, ¿pero por qué? Le digo, porque yo veo que no puedo estar a la altura de mi mujer reza y a mí me cuesta muchísimo. Y entonces le digo, bueno, pero ¿y cuántas novenas lleva tu mujer al mismo tiempo? No, está rezando como 4 novenas y tales cosas, mi mujer hace esto, mi mujer... Y yo, dice, me duermo, cuando ella se pone a rezar el rosario me duermo. Y claro, después me siento una porquería porque no la acompaño como corresponde. Le digo, bueno, pero eso es porque sos varón, porque tenemos un modo distinto de rezar. ¿Se entiende? Y tenemos un modo distinto, porque la mujer está hecha para esas cosas, para la interioridad. Por eso dice, y en lo sexual lo manifiestan, los órganos sexuales son internos. La disposición de su cuerpo es para alojar vida y orientarla al mundo. ¿No es así? Por su constitución mental, por ejemplo, somos distintos con la mujer. La mujer puede atender un montón de cosas al mismo tiempo, su modo de relacionarse con las cosas permite ser nudo de relaciones, sabe todo de todos. ¿No es así? Todo de todo el mundo sabe. Y se entera, así, por todo.
Dicen algunos, nosotros los religiosos decimos así, como tenemos monja contemplativa, decimos, si vos te querés enterar de la última noticia, anda al monasterio. Pero si ellas no salen, bueno, pero son mujeres, o sea, siguen siendo mujeres. Saben todo de todo, saben lo que le está pasando a aquel, lo que le pasa a aquel otro. Nosotros los varones apenas si nos enteramos de algunas cosas, porque ellas pueden hacer varias cosas al mismo tiempo, nosotros apenas si podemos masticar un chicle y cruzar la calle al mismo tiempo. Porque somos varones, ¿qué va a hacer? Somos distintos, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? ¿Que la mujer es mejor que el varón? No, somos distintos. Aunque mi mamá era siempre más linda que todas, ¿no? Bueno, sabe de las necesidades de cada uno de sus hijos. Yo me acuerdo, éramos pobres nosotros y la comida era regulada, comíamos bien, pero era regulada. Pero como yo era hambriento, era flaco en esa época, y era hambriento, totalmente hambriento, mi mamá, cuando había una comida rica que sabía que me gustaba, se enfermaba del estómago. Decía, no, comelo vos, Raúl, dice. Pero, ¿vos, mamá? No, dice, yo me siento mal hoy. O sea, sabía las necesidades de todos. A mí siempre me compró media de algodón porque yo transpiro los pies, y a mi hermano media de lana porque él tenía frío. ¿Quién puede hacer eso? Una mujer nada más, ¿no? Y es hermoso por eso. ¿No es así? El varón, su sexualidad se muestra, ¿no es cierto? Todo apunta a lo exterior. Órganos sexuales externos, caderas angostas, hombros anchos para el trabajo y la defensa. Está dispuesto para la construcción del hogar. Yo estuve buscando ahora y no encontré, pero por ejemplo, me explicaba un médico hace muchos años atrás que cuando el hombre aporta su espermatozoide a la mujer, ¿no es cierto?, dentro de los cromosomas del espermatozoide está una función que es anidar el óvulo fecundado. O sea, y él me decía así sorprendido, dice, construye la casa, el hombre construye la casa. ¿Se entiende? Todo está armado así. Todo es algo bellísimo hecho por Dios. Porque hay una diferencia esencial. En su modo de pensar, el hombre es más abstracto para conseguir planes, organizar una sociedad, puede dirigir, ser más objetivo en sus pensamientos. Hay un dicho popular allá en Argentina, no tan popular, pero dice así, la mujer se santifica en la casa y el hombre en la plaza. No porque en la plaza está con sus amigotes, quiere decir que el hombre tiene que santificarse en las cosas públicas, en el gobierno, ¿no es cierto?, en las cosas públicas. Y la mujer se santifica en la casa. Está muy lindo, me parece. Algunos roles que desempeñan, que se desprenden de la naturaleza. La mujer es la encargada de la interioridad de la familia. La mujer es la que construye así la vida afectiva dentro de la familia. Por eso si la sacan de la casa, los hijos, ¿no es cierto?, se sienten así como desposeídos, o sea, desamparados, esa es la palabra justa. Es la que construye lo afectivo en el hogar, como tiene esa capacidad de atender a muchas cosas al mismo tiempo y de distribuir, es la mejor ecónoma también, ¿no? El marido tendría que darle la plata a la mujer para que le rinda, ese es el tema. A veces los maridos no hacen eso, pero en realidad la mejor ecónoma sabe a cada uno lo que necesita. Esto no le va a gustar a los maridos, ¿no? Enseña a los hijos que verdaderamente son amados y esto los hace sentir seguros. Yo cuento, no puedo dejar de hablar de mi mamá, de mi papá también puedo hablar un montón, pero no puedo dejar de hablar de mi mamá. Cuando yo estaba en la adolescencia, a ustedes le habrá pasado lo mismo porque es algo característico de la adolescencia, que uno a veces se pone triste y no sabe por qué. ¿Le ha pasado a ustedes? Estamos tristes y no sabemos por qué. Pero yo tenía el remedio mejor. ¿Cuál era el remedio mejor? Ir y abrazarme a mi gorda, porque era una gorda total, ¿no es cierto? Era bien gorda, entonces yo me abrazaba con ella, se solucionaban todos los problemas. Ella me mostraba verdaderamente de que me amaba y yo me sentía amado por ella. Y por eso se genera una crisis tan grande
cuando uno no tiene una mamá que está permanentemente con uno. Por eso que la sacan del hogar. Vamos a ver esto que es muy lindo, me gusta muchísimo. Último videito. Bien fuerte, pone. No, Juan, yo te lo puedo explicar. ¿Estás ahí? ¿A ver o no? Dale, a ver, Juan, no te hagas la novela, vamos un poquito de nuevo para fíjense bien fíjense bien en el detalle de entrada, ¿no es cierto? El chiquito está durmiendo, se despierta porque escucha la voz de la mamá. Fíjense lo que está haciendo la mamá y la reacción del chiquito, ¿no? ¡Qué alegría! ¡Cuánto colorido! Que mamá te va a cuidar siempre, siempre, sí. No, Juan, yo te lo puedo explicar. ¿Estás ahí? Dale, Juan, no te hagas la novela, bebote. El amor es así. No sé. Es como tocar el cielo. Algo mágico en el aire. Sí. ¿Qué más puedo pedir? Lo sé. Si todo me parece un sueño, donde siempre soy el dueño. Mamá, me voy a casa. Chao, me voy. Pero mi libertad no. ¿Lo llevas? Personal es la forma de mostrarle. Bueno, me parece que está espectacular. No sé si alcanzaron a ver, espero que lo hayan visto bien, si no, es realmente hermoso. ¿Cuál es el planteo que hace acá el chiquito? ¿Sintió qué cosa? La desilusión, ¿por qué? Porque su mamá no le dio lo que él esperaba, lo que todos nosotros esperamos. O sea, la relación entre la mamá y el hijo es única. A mí me encanta porque explicar esto, porque yo lo he visto, tengo un montón de hermanas, somos 9, son 6 hermanas, es un problema serio que hemos tenido nosotros en la familia, los 3 varones, y todas mis hermanos tienen muchos hijos, ¿no es cierto? Entonces, y yo desde chiquito soy el séptimo, muchas veces tenía que ir a ayudar a mi hermana a cuidar a los hijos más grandes, pero tengo sobrinos casi de mi edad, y yo veía algunas cosas que me llamaban la atención. Por ejemplo, cuando mis hermanas amamantaban a sus hijos. Es todo un rito tan hermoso donde la mamá mira a su hijo, porque la posición da para eso, ¿no? ¿Es así lo que son mamás? Y lo miran a su hijo, ¿dónde? Las mamás, ¿dónde miraban a sus hijos cuando amamantaban? En los ojos. Y los penetraban. ¿No es así? O sea, el contacto de la mamá con el hijo es tan especial. Yo me imagino siempre a la Santísima Virgen, me encanta acá en Perú porque fue la primera vez que vi a la Virgen amamantando al niño y mirándole los ojos, cómo habrá penetrado el alma de ese hijo y cómo ese hijo necesita del cariño de la madre. Y por eso una madre puede llegar a darse cuenta de lo que está, por eso se habla del sexto sentido de la mujer. A Juan le pasó algo, y Juan está a 1000 kilómetros quizás. Yo siento que a Juan le pasó algo. ¿No? ¿No es así? ¿Por qué motivo es así? Porque Dios la hizo así tan hermosa a la mujer. Y ese papel es hermoso, al cual la mujer ha renunciado por ir a trabajar, por ir a hacer otras cosas, que bueno, que a veces son necesarias, pero que no son las más importantes. Y les ha privado de tantas cosas hermosas a veces, ¿no? Tener que pagar a una persona para que le cuiden al hijo cuando uno podría haber criado al hijo.
Por eso, de los roles, se plantea esto, que el varón, por ejemplo, está llamado a defender el hogar, a construirlo intencionalmente, es el que le toca construir el orden dentro de la casa mediante el gobierno, es el papá el que tiene que gobernar. Es el papá el que tiene que gobernar. En consonancia con su mujer debe dar la seguridad a sus hijos para que los hijos se sientan seguros. El amor que brinde a sus hijas le enseñará el amor casto y respetuoso. El amor casto a su mujer le enseñará a los varones a ser respetuosos con la mujer. O sea, yo es lo que aprendí. Por ejemplo, es algo hermoso. Una vez uno de los hijos espirituales que uno tiene, en uno de los hogares donde yo estaba, se casaron una chica, ¿no es cierto?, que la recibimos de chiquita con un muchacho que estaba estudiando enfermería, que estaba viviendo ahí, Adriana y Beto, ¿no es cierto? Un día viene el Beto, preocupado, porque me dice, padre, aconséjeme, no sé qué hacer, dice, con la Dolores. Estás rebelde, mal, en esto, en aquello, y entonces le digo, bueno, pero ¿por qué no probás en esto? Llevarla a comer sola, ella sola al centro, llevarla a comer, y cuando están comiendo, vos decirle así, Dolores, te tengo que decir algo. 5 minutos, bueno. Dolores, tengo que decirte algo. ¿Qué cosa, papá? Después de mamá, a la que más quiero es a vos. La chica lo miró, siguió comiendo, porque una gordita así estaba tomando el helado, se dejó de portar mal, porque necesitaba que el papá le dijera eso. Y entonces un consejo que muchas veces le doy, el papá tiene que ir a elegirle la ropa a la chica, para mostrarle lo que es el amor casto. ¿Se entiende lo que es el amor casto? Porque cuando la niña no siente ese amor casto del papá, anda mendigando cariño por todos lados. Ese es el tema. Y por eso es que se entregan a este y a aquel otro y a aquel otro y a aquel otro, a todos los enamorados, porque no ha experimentado lo que es el amor casto, es decir, yo soy valiosa, eso es lo que tiene que entender la chica. Yo valgo, y me lo mostró mi papá, porque él me ama sinceramente. ¿Se entiende la importancia que tiene esto? Y respecto a los hijos, lo mismo, es decir, cuando el hijo ve al papá respetar a la mamá, entiende cómo tiene que respetar a las mujeres. Saber esperar. En la próxima charla, Olga nos va a hablar acerca de las virtudes. Yo le pedí de una virtud especial que los padres tienen que enseñar a sus hijos desde que nacen los hijos. Y entonces, pero esto es importante, si no lo hacen, el problema es el fracaso, porque se sienten de algún modo no queridos y como fracasados. A mí me ha pasado esto, o sea, es una cuestión dolorosa lo que yo voy a comentar, porque yo trabajé muchos años en un hogar con niños con problemas familiares, o sea, no tenían al papá ni a la mamá. Una vez levanto a uno que se portaba mal, yo tenía que ir a otro hogar a 50 kilómetros, entonces me llevaba con los chicos que se portaban mal o los que necesitaban hablar para ir hablando en el viaje. Entonces digo, Fernando, ¿por qué te portas mal? Porque soy malo. No, le digo, vos no sos malo. ¿Vos te estás portando mal? No, sí, yo soy malo, decía así, porque tenía una personalidad fuerte. Vos no, le digo, la otra vez te estabas portando bien, acordate cómo ayudaste a los abuelitos, cómo ayudaste a los chicos, cómo hiciste tales cosas buenas. Eso quiere decir que no sos malo, sino que te portas mal. Y entonces se enfureció y me dice, yo soy malo. Y entonces le digo, ¿pero por qué sos malo? ¿Por qué decís que sos malo? Porque si mi papá me abandonó, quiere decir que yo soy malo. Él no le echaba la culpa al papá, se echaba la culpa a sí mismo. ¿Se entiende? Bueno, todos esos chicos, ese chico en particular, vive en la calle. Nunca pudimos hacer que estudiara. Y es muy inteligente y le gustaba la lectura. Yo lo he visto en la calle tirado leyendo libros. Porque las monjas que lo tuvieron primero le enseñaron a leer bien.
pero fracasado en su vida, porque le faltó justamente el papel del papá y de la mamá. Y los chicos del hogar, ninguno, o sea, salvo 2 o 3 excepciones, ninguno ha podido ser profesional. Son buenos chicos, pero no han podido ser profesionales, porque han fracasado en ese tipo de cosas. Y esto es importante, porque ustedes muchas veces se preocupan por sus hijos, ¿no es cierto? De hecho, ahorran y ahorran para que sean profesionales y todo lo demás. ¿Y qué tipo de profesionales muchas veces son? Son mediocres, porque no son los mejores médicos, los mejores abogados, los mejores esto, sino que estudian hoy día, se compran los títulos, ¿no es cierto?, en los kioscos. ¿No es así? Entonces uno tiene que pensar bien este tipo de cosas. El varón da esa seguridad, por eso es que el varón tiene que ser varón. No está mal que lave un plato, pero no es la función principalmente de él, es de traer el trabajo, de ver que, mostrarle al hijo de que tiene que esforzarse, de que tiene que construir tal cosa, tal otra. Es un problema hacerle caso a los medios de comunicación. ¿Cuáles son los problemas que se ven por la falta de cumplimiento de los roles? Inseguridad y desorientación de los hijos. Inmadurez en los hijos para afrontar dificultades, falta de respeto a sí mismos, los hijos no se respetan a sí mismos, porque les faltó esa relación con el papá. Mujeres que mendigan amor, ese es un problema serio. Las mujeres que andan mendigando amor, porque nunca fueron amadas castamente por su papá, o al menos no se lo mostró. Hombres que violentan a sus mujeres. Esto es importante porque yo tengo que ver los problemas de frente para poderlos solucionar. ¿Sí? Podríamos seguir, o sea, con otras cosas más, pero ya el tiempo me van a echar de acá. Me dijeron que no me iban a dar de comer hoy si me extendía mucho en el tiempo. No sé si hay alguna pregunta o algo por el estilo que quieran hacer. Podemos tomarnos 5 minutitos para alguna pregunta. ¿O se entendió todo? ¿O no entendieron nada? Una u otra cosa. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Usted sabe, padre, por qué los varones tienen los hombros más anchos? Bien lo que dice ahí, el planteo es está hecho para el trabajo el hombre. ¿Y para qué más? A ver, dígame usted. Solo en forma de broma, padre. Porque tienen un corazón más grande. ¿Y por qué tienen un corazón más grande? A ver. Porque tienen que tener bastante amor para querer a una mujer. Puede ser. Yo creo igual que la mujer está tan bien hecha que surge naturalmente el amor, ¿no? O sea, cuando uno aprende a amar a una mujer, cuando uno aprende a amar a su mamá, está marcado ya el respeto a la mujer. Mi mamá me enseñó a mí una vez a respetar a las mujeres así, fuertemente. Nosotros íbamos... yo le acompañaba siempre al trabajo, no sé por qué. Yo creo que mis hermanos mayores me cascaban porque tengo que haber sido bastante molesto, ¿no es cierto? Y entonces íbamos a tomar el bus para que ella trabajaba, pero nunca dejó la casa. Trabajaba para ayudar a mi papá porque éramos muy pobres y yo iba con ella siempre. Entonces estábamos justo al inicio del recorrido del bus y subíamos y nos sentábamos, siempre teníamos asientos. Pero yo ya sabía que cuando se llenara el bus y subía una mujer, por más que sea jovencita, Raúl me miraba nomás así, listo, arriba, a darle el asiento a la señorita. Y entonces él me decía, vos tenés que respetar a la mujer por más que sea una mala mujer. Y eso es algo que a uno le ha marcado la vida, ¿no es cierto? Así. Por eso es que la mujer es tan especial también, ¿no es cierto? Uno tiene que... es tan hermosamente creada por Dios, ¿no?
ver a una mujer embarazada o criando así un niño, es algo realmente hermoso. Por eso yo creo que las mujeres hoy día se privan de las bendiciones de Dios. Dice así el Salmo 126. La bendición que da Dios a los hombres son los hijos. Y cuando tienen un hijo, tienen a lo sumo 2 hijos, podríamos decir tienen 2 bendiciones nada más. Pero si tuvieran 10, es que es la falta de fe, ese es el tema, es la falta de fe. Mi mamá me decía siempre así, si yo hubiese podido tener 24 hijos, lo hubiese tenido. Porque era entender esto, cada hijo es una bendición. Y la desgracia, yo he visto mujeres así que han tenido un solo hijo y se le ha muerto, se le acabó la vida. ¿No? Padre, no sé si es, a ver, ¿qué consejos o tips o lecturas nos puede dar para las personas que sí hemos discernido el tema de la vocación matrimonial? Aún no nos hemos casado, pero somos atacados todo el tiempo con lo que usted acaba de decir, ¿no? Familias pequeñas, reducidas, hombres que no quieren hacerse cargo del rol de hombre como proveedor, mujeres que no quieren hacerse cargo del rol de mujeres como dadoras de vida. ¿Qué hacer? ¿Cómo formarnos? Y bueno, hay que empezar con el catecismo, mijo. O sea, el catecismo plantea todo este tipo de cosas. Plantea la función, por ejemplo, el catecismo de la Iglesia habla de la Iglesia como familia, la familia como iglesia doméstica. ¿Cuáles son las funciones? Yo no pude hablar de los otros roles dentro de la sociedad porque no me dio el tiempo. Ahí José me tortura con el tiempo. Pero dentro de ese tipo de cosas, la familia, o sea, el año pasado yo di todo un ciclo de charlas sobre la familia. En una de ellas dije algo que yo sé que por ahí podía llegar a generar discusión, pero la sostengo totalmente. Yo, antes de venirme para acá, en Argentina había leído una estadística que decía que el 80% de los presos en Argentina venían de familias disfuncionales, ¿no es cierto? Eran chicos que habían tenido dificultades con los padres. Entonces yo saco la conclusión que me parece que es bien lógica, que si yo tuviera un ladrón, buscaría a los papás y los metería presos generalmente. A los papás, no al ladrón. Porque los papás cumplen una función que es fundamental. Si hay dificultades, si hay delincuencia en el país, es porque los papás no cumplen el papel que le corresponde. ¿Se entiende? Pues es el papá el que tiene que educar en las virtudes para la patria. Entonces, y eso está marcado en el catecismo. Y después hay otros libros, pero que ahora no me vienen a la memoria. Después cualquier cosa, si quieren, yo les puedo dar algunos libros, aquellos que quieran, se anotan después con José y yo les paso. Para Raúl, buenos Sí. días. A lo largo de la vida de un hijo, ¿Perdón? a lo largo de la vida de un hijo, Sí. ¿en qué edad más o menos impacta más la figura paterna, ¿no?, del papá? Entendiendo que desde pequeño, bueno, uno cuando ya tiene uso de razón, ¿no?, pero a partir de cuando el niño ya tenga uso de razón, ¿hasta qué edad o en qué edad donde el papá se vuelve, ¿no?, en esa figura paterna que uno desea, ¿no?, para su hijo? Bueno, desde el instante de la concepción, te tengo que decir. O sea, dentro de la psicología hay una rama actual que se llama psicología prenatal. ¿Por qué motivo? Porque hay muchos niños que nacen con un síndrome depresivo, o sea, hay niños que nacen depresivos. ¿Y esto por qué está estudiado así? Porque la relación del papá con la mamá no ha sido buena en el embarazo. El niño es racional desde el instante que fue concebido, porque recibió un alma racional como nosotros. No entiende las palabras así, pero entiende muchas otras cosas. Y estando en el vientre de la madre se transforma como en una caja de resonancia del bebé. Y el bebé asume todo, porque el primer estadio de madurez intelectual del niño es cuando él reconoce que es distinto de la mamá.
es la alteridad, se dice así, ¿no es cierto? Que él reconoce la alteridad, o sea, yo me veo que soy distinto de mi mamá. Hasta ese momento, que puede ser al año y pico, 2 años, hasta ese momento él se siente parte de la mamá. Entonces vamos a suponer, el papá le dice, ¡estúpida! El niño lo toma como algo propio, ¿se entiende? Entonces por eso es tan importante, cuando una mamá está embarazada, de tener una asistencia especial. Vieron que algunos le dicen hay que ponerle música clásica, y es verdad todo eso, porque el niño va captando todo, ¿no es cierto?, a través de la mamá. A través de la mamá va captando todas las cosas. Entonces la influencia del papá empieza desde el momento de la concepción, en cómo fue la relación sexual con la cual lo concibieron. Porque a veces las mujeres sufren un montón. Yo, discúlpenme, hay jovencitos acá, pero ustedes tienen que aprender también algunas cosas, así que después yo no voy a hablar explícitamente. Pero a veces, cuando los hombres, ¿no es cierto?, abusan de su mujer o no hacen las cosas como corresponde, también van marcando una línea en el hijo. Hay que tener mucho cuidado con eso. Yo lo que he visto es mucha ignorancia en todo lo que se refiere al tema de la sexualidad, tal como Dios la enseña, y entonces generan un conflicto enorme en los hijos. O sea, empieza desde ahí. ¿Cuándo termina? ¿Sabés cuándo termina? Cuando se muere. Porque yo he tenido un hogar de ancianos, yo vivía con un hogar de ancianos allá en Argentina, y era impresionante ver a los ancianos, 70, 80 años, cómo recordaban todas las cosas del papá y de la mamá, y la influencia del papá y la influencia de la mamá. Vos decís, pero tiene 80 años, lloraba como un niño cuando venía el cumpleaños de él, mi mamá no está conmigo, me decían así. Y yo lo estoy experimentando, yo estoy más de los 60 y entonces es una edad que uno empieza a reflexionar un montón de cosas. Le decía a mis hermanas, tuve la gracia de poder ir a visitarlas este año, y le decía, yo nunca he aprendido tanto de mamá y de papá como ahora. Mi papá lleva más de 30 años muerto, mi mamá cerca de 30 años muerto. O sea, la influencia es siempre. ¿Se entiende? No sé si respondí tu pregunta. Bueno, muy bien. Acá me está echando José. Bueno, les pedimos un fuerte aplauso al padre Raúl.